Parece que este mes os estoy haciendo toda una maratón de cómics narrados sobre Batman. Y obviamente para completar aún más esta maratón no podía faltar la historia de Batman Tierra 1. Una historia que también es de origen del murciélago, pero en esta ocasión un poco distinta a lo que estamos acostumbrados. Nos encontramos varios años atrás en la entrada de la mansión Wayne. Alguien había llegado en taxi y se disponía a entrar en la residencia del futuro alcalde. Ese era Alfred Pennyworth, un viejo compañero de Thomas que trabajó junto a él en los Marines y el cual le salvó la vida en una ocasión. A cambio, Thomas había conseguido que volviera a caminar. En cuanto lo ve, se alegra mucho de verle, lo saluda y también le presenta a su mujer, Martha Wayne, quien aparte de ser su esposa, también era su ayudante en la campaña y una gran defensora de los derechos de los enfermos mentales. Las elecciones ya estaban prácticamente ganadas por Thomas, todo el pueblo lo quería como presidente, pero si había ido hasta allí Alfred no era precisamente para celebrar eso. Thomas había recibido varias amenazas de muerte y quería que alguien lo protegiera tras salir como alcalde. Necesitaba a alguien de confianza y ese era Pennyworth. Alfred le dice de empezar a hablar más a profundidad del tema, pero Thomas le dice que aún no. Esa noche la tenía reservada para su familia y pese al nuevo cargo que iba a obtener, quería darle una vida normal a su hijo Bruce. Alfred le discute que nada de lo que lo rodea es normal, tanta riqueza y tantos mayordomos, pero Thomas le rebate diciendo que sabe perfectamente cómo es el mundo allí fuera. Acto seguido sale junto a su esposa e hijo para ir juntos al cine. Una vez llegan van a sentarse en primera fila, pero de repente las luces del sitio se van. Entra un encargado y les dice que han tenido un fallo eléctrico. Bruce se disgusta ya que quería ver la película esa noche y sale corriendo de la sala hacia el exterior. Allí se cruza con un tipo. Este le dice que mire por dónde va y Bruce le contesta que no tiene que decirle qué hacer cuando sus padres son las personas más ricas de Gotham. Todo un error. Cuando Martha y Thomas salen detrás de él, se encuentran con que ese tipo tenía agarrado a Bruce y lo amenazaba con una pistola. Los padres le piden que lo suelte y a cambio le darán todas sus pertenencias, pero al entregárselas, 2 balas matan a sus 2 padres. La policía llega y cuando se dan cuenta de que son los Wayne se quedan horrorizados, pero no tan horrorizados como lo estaba Bruce. Una vez en la mansión, los agentes se reúnen con Alfred. Le dicen que los Wayne le habían puesto como su tutor legal en caso de que les ocurriera algo, pero él solo quería resolver el asesinato. Por curiosidad les pregunta qué pasará con el niño si no acepta su tutela y le dicen que se ocuparán los servicios sociales hasta darlo en adopción. Alfred acepta quedarse con el chico. Se reúne con él en la cocina y le dice que coma algo. Bruce levanta la cabeza y le pregunta quién es él. Alfred le contesta que es su mayordomo. Pasamos a la actualidad de Gotham. James Gordon estaba trabajando duro por la noche. De repente Bárbara llega para traerle la cena ya que se la había dejado en casa, pero James le dice que no vuelva a salir sola por las calles de esa ciudad. Era muy peligroso. Cuando se marcha, el capitán lo llama para que vaya a su despacho. Allí le presenta a su nuevo compañero de trabajo, Harvey Bullock. Hace varios años había presentado un programa de la tele llamado Detectives de Hollywood. Ahora estaba allí porque buscaba nuevos retos y se había trasladado a Gotham ya que era la ciudad más peligrosa de Estados Unidos. Por eso y porque quería resolver el misterioso caso de los Wayne que había sido archivado sin resolver. En la actualidad, Bruce ya tenía su primer disfraz de Batman. Estaba mirando una antigua estatua de un samurái hasta que entra Alfred. Este se da cuenta de que el atuendo de murciélago lo había escogido por aquel día de pequeño en el que entró en el mausoleo y al abrir las puertas salieron un montón de murciélagos que lo asustaron. Además, adentro vio esa misma estatua del samurái que estaba mirando ahora. Alfred le dice que aunque se vista de murciélago no proyectará en los criminales ese mismo miedo que sintió él en aquel día. Esa gente no se asusta. También le dice que después de haber hecho muchas cosas por él, incluso enseñarle a luchar, ahora se iba a marchar. No pensaba acompañarlo en esa loca y desquiciante cruzada. Bruce le explica que lo único que quiere es resolver el caso de sus padres. Sabe que el alcalde actual estaba implicado y pensaba interrogar a alguien muy cercano a él. Ese era Jacob Weber, un hombre que fue policía y de los primeros en estar en la escena del crimen de los Wayne. Pero 2 semanas después del asesinato abandonó su puesto en el cuerpo y empezó a trabajar para el alcalde. Eso le resultaba muy sospechoso y tenía más razones aún para perseguirlo, ya que se había dado cuenta que llevaba el mechero que Bruce le había regalado a su padre. Alfred al final decide quedarse y seguir ayudándolo, pero antes de seguir necesitaba renovar su inventario. Bruce se va a Industrias Médicas Wayne y allí se reúne con el brillante Lucius Fox. Bruce le entrega el gancho que utilizaba para escalar y le pide que lo arregle. A cambio conseguirá que vuelva a entrar en el proyecto de extremidades artificiales, lo cual le servirá para seguir la investigación y lograr crearle un brazo a su sobrina. Lucius acepta y no hace más preguntas.
Por otro lado, Gordon estaba en el coche junto a Bullock. Estaban yendo a la fiesta del alcalde para controlar el lugar, pero por el camino Harvey ve un crimen. Le pide a Gordon que pare, pero este no quiere. Estaban llegando tarde a la fiesta del alcalde. Bullock igualmente se baja y se dispone a parar al matón que estaba pegando a un tipo. El tipo escapa y Bullock consigue acorralar al criminal, pero cuando iba a esposarlo, Jim aparece y lo detiene. Le pide perdón al criminal y este lo amenaza. James le dice que lo explicará todo a su compañero y se disculpa. Cuando estaban volviendo al coche, Bullock le pregunta que por qué ha hecho eso. Pensaba que estaba comprado, pero James se enfada y le dice que no le juzgue ya que aún no lo conocía. Bruce también estaba yendo a la fiesta del alcalde y justo a tiempo había recibido el gancho arreglado por Fox. Ahora sí pretendía interrogar de una vez por todas a Jacob Weaver y por eso se había traído el traje. El único problema es que hacía mucho tiempo que no andaba en público y todo el mundo se le iba a tirar encima reclamando su atención. Y el primero de ellos fue el alcalde Oswald Cobblepot. Le dice que se divierta en la fiesta, ya que al final es gracias a su familia por lo que Gotham existe. Pero Bruce intenta no tirarse mucho rato ahí y entra rápidamente. En otra parte encontramos a una niña atada y sentada a una mesa. Su alrededor estaba decorado como una verdadera fiesta de cumpleaños. La pequeña estaba despertando confusa hasta que de repente entra alguien. Esa persona misteriosa le llevaba una tarta y le dice que pida un deseo. La llama concretamente Amanda, pero esa niña no se llamaba así. Bruce ya había llamado completamente la atención en la fiesta, pero su atención estaba puesta totalmente en Jacob, al cual ya había encontrado. Estaba yendo a la azotea y él lo sigue mientras se disfraza de Batman. Una vez allí lo asalta de sorpresa y le quita el mechero de su padre. El problema es que no había subido a fumar solo. Sus compañeros empiezan a pegarle y la cosa se complica ya que llama a la policía que estaba de guardia en la fiesta. James y Bullock reciben la extraña alerta de que había un tipo disfrazado de murciélago y suben inmediatamente. Bruce, al encontrárselo de lleno, le da un fuerte golpe en la cara y sale de ahí antes de que lo dejen muy herido, pero logran dispararle rozando su cabeza. Esto hace que se precipite al vacío. Afortunadamente logra engancharse con el nuevo agarre de Fox e interrumpe la fiesta rompiendo el cristal para caer de nuevo a tierra. Lanza una bomba de humo y se larga de allí entrando en el coche junto a Alfred. Momentos más tarde, estaba en la cama malherido y viendo las noticias. Batman ya era toda una noticia y estaba en el punto de mira. Incluso el alcalde le había inquietado su presencia y preguntaba por qué estaba buscando a Jacob Weaver. El propio Jacob le contesta que no lo sabe, pero eso de momento no importa, tenía otros asuntos que tratar. Tenía nuevas órdenes para un asesino a sueldo que tenía contratado llamado el cumpleañero. Había ordenado a un pobre hombre que quitara de en medio a la familia Dent y como de momento no lo había cumplido, había secuestrado a su hija mayor y ahora pensaba mandarla a matar. Bruce entra a la cocina y encima de la mesa se encuentra con el mechero de su padre. De repente aparece Alfred y le dice que se lo encontró caído en el callejón. Le echa la bronca por todo lo que ha causado en esa fiesta y por estar ahora en el punto de mira de todos. Cree que aún no está listo y se lo demuestra dándole una bofetada. Bruce sabe perfectamente que sí está listo y por eso le sigue la pelea, para demostrarle todo lo que sabe. Alfred le da varios golpes mientras le dice que es emocional, descuidado y que no puede llevar esa lucha sin rebajarse al nivel de Gotham. Cuando ya parecía que le iba a ganar, de repente Bruce de una barrida le quita su pierna falsa y hace caer a Alfred. Lo mira pensando que se ha pasado, pero al final le dice que hará todo lo que tenga que hacer. Alfred se da cuenta de que puede que sí esté listo. Paralelamente, Jacob Weaver se encontraba entrando a su casa. Dentro sobre la mesa se encuentra una tarta y cuando se quiere dar cuenta, detrás había una sombra gigante que lo amenazaba con un cuchillo. En el departamento de policías, Harvey se había cansado de esperar y decide ir ya mismo a la zona donde guardaban todos los archivos. Quería conseguir los que recopilaban todo el caso Wayne, pero cuando los va a pedir con su nombre, la mujer responsable le dice que de momento no figura por ser nuevo y esas cosas. Deberá esperar. Entonces se le ocurre la idea de hacerle creer que su compañero James era el que lo había mandado allí. Así que los consigue retirar, pero bajo el nombre de Gordon. Y hablando de él, Gordon estaba ya entrando a su casa. Alguien le llama al teléfono. Era su hija Bárbara, la cual estaban fuera en la calle ya que había hecho horas extra en la biblioteca. Necesitaban el dinero para pagar el alquiler. Unos minutos más tarde, alguien pica a la puerta. James piensa que es su hija, que se ha vuelto a dejar las llaves, pero se trataba de Bullock. Este entra y le dice que ha conseguido los archivos de los Wayne y que además había conseguido averiguar que Batman y Jacob Weaver estaban ciertamente relacionados. Además, Jacob acababa de ser asesinado degollado. Gordon recibe otra llamada, pero esta vez es de Axe, el matón que se encontraron en la calle. Le dice
dice que por meter de nuevo sus narices en el asunto de los Wayne habían secuestrado a su hija y si quería recuperarla debía devolverlos inmediatamente al lugar en el que estaban. En ese momento se percata que Harvey había pedido los archivos de los Wayne bajo su nombre. Se enfada mucho con él y eso le lleva a contarle toda la verdad. Resulta que cuando entró a la policía tenían los mismos ánimos que él de cambiar las cosas en Gotham. Empezó con el caso Wayne y mandaba al infierno a todos los que intentaban sobornarle. Entonces su mujer murió en un accidente de tráfico. Gordon sabía perfectamente que ellos lo habían provocado pese a no tener pruebas, pero aún así decidió mantener un perfil bajo y callar todo para seguir manteniendo a salvo a su hija. Harvey le dice que ya basta de vivir con la cabeza agachada. Es hora de plantarles cara y recuperar su libertad y su hija. Es por eso que juntos, confiando el uno en el otro, van con bates de béisbol para plantarle cara al matón Axe y acabar con esto de una vez por todas. Batman estaba examinando el lugar del crimen de Jacob Weber y se da cuenta de que allí había restos de óxido. Ese óxido solo estaba en la mansión Arkham, así que era allí donde se escondía el asesino del alcalde. Y nada más entrar escucha un socorro lejano. Ese provenía de Bárbara, estaba intentando liberarse allá donde estuviera y de hecho lo consigue. Pero de repente el cumpleañero entra por la puerta diciéndole que pida un deseo. Otros que también habían llegado a Arkham eran Bullock y Gordon. Axel les había soplado todo lo que sabía y eso era lo mismo que había descubierto Batman. Entran y se percatan de que es un completo laberinto, y cuando menos se dan cuenta se pierden el uno del otro. De repente, Gordon, mientras avanzaba en sus pasos, se encuentra de lleno con Batman. Gordon lo apunta con la pistola ya que piensa que trabaja para el alcalde, pero él se encarga de dejarle bastante claro que no. De nuevo escuchan un grito de Bárbara. James se desespera, estaba completamente en apuros. Empieza a buscar hasta que se da cuenta que Batman estaba escuchando una pared. Tarda unos milisegundos y enseguida la atraviesa. Había encontrado la guarida del cumpleañero y justo a tiempo. Lo enfrenta y logra que suelte a Bárbara. Estaba junto a su padre y Batman les dice que se vayan, él se encargará del asesino. Sigue peleando contra él, pero es muy fuerte. Harvey se suma a la lucha tirándose encima, pero lo único que consigue es atravesar el suelo, yendo a parar al lugar donde el cumpleañero iba guardando los cadáveres de todas las niñas a las que había matado. Harvey queda completamente horrorizado. Batman afuera consigue asfixiarlo con la capa hasta dejarlo inconsciente. Acto seguido saca a Harvey del agujero donde había caído y es ahí donde se percata de que ese es el verdadero mal de Gotham. Harvey iba a contar todo lo que había visto al departamento mientras que Gordon se queda a salvo con su hija. Este no paraba de disculparse y Bárbara le dice que deje de culparse, él no es responsable de nada. Oswald estaba tranquilamente en su residencia de alcalde, estaba intentando comunicarse con sus guardaespaldas pero ninguno daba señal. Batman los estaba noqueando a todos hasta entrar directamente al despacho del alcalde. Oswald le pregunta quién es y este le responde que la venganza. Él se ríe pero Batman le da un guantazo y le recrimina todos los actos corruptos que ha estado cometiendo todos estos años. Se recompone y lo apunta con su paraguas. Batman se confía y de repente se lo clava. La punta era un cuchillo. Lo tira al suelo y le quita la capucha inmediatamente reconoce a Bruce Wayne. Él le dice que por su culpa murieron sus padres en aquel callejón, pero Oswald le cuenta la verdad. Había contratado a Jacob Weber para que cortase el suministro de electricidad de aquel cine, pero el plan para matarlos no había salido como esperaba. Los padres salieron por otra puerta y fue allí donde un criminal de poca monta los asesinó en lugar de él. Vuelve a atacar a Bruce y le acerca el cuchillo paraguas al cuello para matarlo, pero Alfred llega y le dispara con una escopeta en la cabeza, matándolo en el acto a la vez que salía volando del edificio. Ahora todo ya había terminado, hace que Bruce vuelva en sí y se lo lleva a casa. Horas más tarde, en la televisión, estaban anunciando el arresto del criminal conocido como el cumpleañero, a la vez que mostraban todos los trapos sucios que tenía el alcalde. Habían salido a la luz después de su muerte. Además, también mencionaban cómo Batman había sido uno de los encargados de detener al criminal y cómo estaba fuera de sospecha de ser un aliado del alcalde. Como el puesto a la alcaldía había quedado vacío, la hermana gemela de Harvey Dent había sido nombrada como nueva alcaldesa. Tenía un proyecto de renovación y por primera vez las cosas pintaban bien para Gotham. Gordon, por otro lado, se había hartado de la corrupción y decide no volver a callar entregando al criminal Axel al que había estado sucumbiendo. Da un breve sermón al resto de policías sobre hacer lo correcto y dejar de ser unos cobardes. Harvey, por otro lado, seguía traumado por lo que había visto en aquel sótano. Es por eso que decide ir a un bar para olvidarlo bebiendo el trago más fuerte que tuvieran. Bruce ya estaba un poco mejor del último asalto y estaba hablando con Alfred de cómo al final todo el asesinato había resultado en una mera coincidencia en el lugar menos oportuno. Ya estaba más tranquilo, pero ahora el manto de
de Batman no podía parar. Después de ver toda la maldad de Gotham, debía seguir limpiando las calles. Y Alfred lo acompañaría en ese loco viaje. Juntos lo conseguirían y convertirían a Batman en más que una figura a la que temer. Se convertiría en toda una leyenda. Pero en algún lugar desconocido, lleno de recortes e informes sobre Batman, se hallaba una persona sin rostro todavía. Parece que había estado investigando sobre la figura de Batman, ya que le parecía todo un acertijo. ¿Y bien? ¿Qué os ha parecido la historia? Siento que uno de los personajes que más cambia en esta adaptación es Alfred. Además, otra cosa que cabe recalcar mucho es el villano tan inquietante que tiene, que de hecho lo mencioné en un top 10 personajes terroríficos de DC, que os estará apareciendo seguramente aquí en pantalla, por si aún no lo has visto. Y antes de que te vayas, pues bueno, déjame decirte que si aún no estás suscrito a tu canal friki de DC de confianza, suscríbete ya mismo, regálame un gran me gusta si te entretienen y te gustan mis cómics narrados, y comenta qué te ha parecido esta historia un poco distinta de Batman. ¿Te parece mejor que la original o te gusta más la que es la original? Ya sabes, déjamelo saber todo aquí en los comentarios. Y bueno, me voy a despedir ya, así que nos vemos en otro vídeo o short. Chao, super gente.